Ministro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. No podía no estar en tu programa. Muchas gracias. Y nada, sumarme a las felicitaciones de los maestros. Creo que si hay algo que hay que valorar de este año tan complejo que hemos tenido, es la participación de las maestras, de los profes, que han estado realmente haciendo un esfuerzo enorme junto con las familias, junto con los estudiantes. Así es. Este año duro creo que también ha demostrado que es posible trabajar de manera conjunta y creo que eso es lo más valorado en este tiempo, para mí por lo menos. De acuerdo. Ministro Cuenca, vamos a la parte, si usted me permite, más administrativa primero y luego entramos a temas de fondo. Sé que ya hay decisiones claras. Se comienza el colegio en el 2021, el 15 de marzo, en función a la situación de la emergencia sanitaria. Efectivamente, a ver, formalmente el año escolar empieza el 15 de marzo y acaba el 17 de diciembre. Perfecto. Son las 36 semanas que suele tener el año escolar. Eso no significa que el 15 de marzo todos vamos a ir a la escuela. Así es. ¿No es cierto? Al contrario. Lo que pasa es que administrativamente tenemos que tener un inicio y un fin. Por supuesto. Las modalidades de las cuales conversaremos después serán aquellas que vamos a ir evaluando sobre la marcha para calmar las tensiones de los padres, entendibles, de los docentes. Este nuevo año además es un año que va a trabajar de una manera distinta a lo anterior. El servicio público va a tener cosas muy parecidas al servicio privado en organización. Es decir, vamos a tener una semana en mayo y una semana en octubre de para. Entiendo. Para que podamos mirar lo que se está haciendo en el primer bimestre, mirar lo que se está haciendo en el tercer bimestre. Buena idea. Y a partir de ahí, porque va a ser muy dinámico y muy flexible, Carlos. No va a ser... Yo he dicho desde que entré, el año 2021 no es como el año 2019. Es más parecido al 2020 que al 2019. ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿están ustedes planteándose el escenario de la no presencialidad incluso todo el 2021? ¿Esa posibilidad está sobre la mesa? Está sobre la mesa. Hay como, digamos, 3 escenarios que pueden mirarse de forma complementaria o también de forma separada. Es decir, tenemos modalidad presencial, modalidad semipresencial y modalidad solamente remota. Esas 3 no es que sean cancelatorias una de otra. Por supuesto. ¿Cierto? Sino que en algunos casos van a poder o funcionar, lo más probable es semipresencial, pero lo remoto, por ejemplo, no va a parar. Aprendo en casa continúa, las plataformas están mejorando, porque ante cualquier eventualidad tenemos que correr todos a la casa de nuevo. Es verdad. ¿Cierto? Y hay que, a diferencia de este año, estar mejor preparados para que si tenemos que regresar a hacer las clases en la casa, docentes, estudiantes, estemos preparados para ello. Estemos mucho más preparados de lo que estuvimos este año, que nos llevó, como todos sabemos, de sorpresa. Por supuesto. ¿Esta es una decisión que va a tener carácter regional? Es decir, ¿cada región va a adecuarse a la situación de pandemia? Una de las cosas que más hemos aprendido de esta pandemia es que las decisiones estandarizadas no sirven. No sirven, así es. Y entonces está siendo muy territorializado. La palabra es difícil, pero tiene que ver con cómo son las características de los territorios. Sobre la base de unos diseños que ya existían hace tiempo en el Ministerio de Educación, que tienen 3 niveles de ruralidad, desde la más lejana hasta la más cercana a las zonas urbanas. Ahora se está preparando también una gradiente de ciudades muy grandes como Lima, pero luego ciudades intermedias y ciudades pequeñas, para que cada uno de estos tenga un índice que nos permita decir cuán seguro es volver a la presencialidad, inclusive sea parcial. Entiendo. En estos índices están puestos, por supuesto, factores epidemiológicos, niveles de contagio, de función, determinantes sociales de la salud, es decir, cuáles son las condiciones sanitarias generales, la cantidad de hospitales, la posibilidad, las actividades económicas que tienen un peso enorme, ¿no es cierto? Aquellas donde hay mucho tránsito comercial, hay mayor probabilidad de contagio. Y luego una serie de otras condiciones de infraestructura. Eso nos van a dar unos índices que van a tener, como yo he dicho en el Ministerio, botones de prende y apaga. Perfecto. ¿No es cierto? Y entonces... Para reacción rápida, además, digamos, ¿no? Y por eso es que ahora están los equipos trabajando a una velocidad enorme, Carlos. Tratando de... Estamos poniendo en ese índice, por ejemplo, un tema que es fundamental. Y es saber las edades de los docentes que están en esos distritos. ¿Por qué? Porque si hay unos docentes que están en edad de riesgo todavía, por ejemplo, van a tener que funcionar de forma remota, ¿no es cierto?
Y entonces ese detalle que es como una filigrana nos está quitando un poco el sueño estas semanas. De acuerdo. Ahora, ministro Cuenca, la preocupación sin duda son los chicos y la posibilidad de contagio, que además en su contagio lleven a casa el virus. Pero también hay una gran preocupación por el maestro que está frente a estos chicos. Mi pregunta es si hay alguna forma para que desde el espacio del Consejo de Ministros pueda usted pelear de alguna manera que también los maestros sean involucrados en la primera vacunación. Esa fue mi primera conversación la primera semana con la ministra Macetti, ¿no es cierto? Aún cuando, como todos sabemos, hay un cronograma que se ha movido respecto de las vacunas, le he pedido y he argumentado que efectivamente los maestros, las maestras tienen que estar en la primera línea también, ¿no es cierto? Ha entendido el asunto, estamos en conversaciones en la lista inicial que salió hace más de un mes más, incluso antes que este gobierno del presidente Sagasti entre el 18 de noviembre, asumimos él unos días antes, que empiecen a ver cómo hacemos para modificar la norma y que entren los maestros. Los equipos técnicos ya están trabajando. Esto no solo es un buen deseo, sino que también es una promesa que tiene que venir con una concreción real. No, pero es una operación logística que armar. Enorme, ¿no es cierto? Así es. Es más, he dicho que incluso algunos de los maestros podrían ayudarnos a ser voluntarios también para el tema de vacunas. Es decir, hemos ido negociando ahí algunas cosas con el Ministerio de Salud. De acuerdo. Cuando lo nombraron a usted ministro, usted venía del espacio de la investigación y la especialidad en educación, su trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos. Trabajo además muy conocido, tiene un montón de publicaciones. Ministro, yo quería preguntarle si lo que ha encontrado en el ministerio coincidía con su mirada de lo que allí estaba ocurriendo, o se ha enriquecido, ha mejorado, lo han sorprendido con lo que ha encontrado. ¿Cómo lo ha visto? Es una muy buena pregunta porque la respuesta es sí a las tres preguntas. Sí a las tres preguntas. ¿No? Es decir, a ver, por un lado, creo que lo que hubo ha sido un gran compromiso también de los equipos en el ministerio para trabajar en estas condiciones tan complejas durante este año, ¿no? Lo segundo es que muchas de las cosas que ahora vamos a poder hacer tenían que ver parte con los esfuerzos que ya se venían haciendo en el último tiempo. Una de las cosas más importantes, Carlos, que le quiero mencionar es que en el sector de educación, si algo mejoró, fue la idea de sostener algunas de las políticas. Por lo menos desde el 2011 hasta acá, muchas de ellas se han venido sosteniendo a pesar de haber tenido cambios de ministros y de equipos. Y por eso que resulta más fácil diseñar sobre la base de lo avanzado que empezar de cero. Y no solo esto tiene que ver con la gestión anterior, sino con todas las gestiones desde hace casi 10 años, ¿no? Y eso es una ventaja importante en el ministerio que hay que terminar de consolidar. Una de las cosas que yo dije antes de ser ministro es que hay que fortalecer y darle sostenibilidad a las políticas que ya han ido funcionando bien, con los ajustes del caso y con las evaluaciones necesarias. ¿Son los 4 pilares de Saavedra? Revalorización docente era uno, habían otros 3. Revalorización docente, gestión, eso se han mantenido, ¿no es cierto? Aprendizajes para los estudiantes y los temas que tienen que ver con infraestructura. Eso se mantiene, lo que pasa es que las prioridades en este contexto cambian. Cuando el presidente Sagasti me invitó a formar parte del gabinete, entre otras cosas, le dije que habían 2 prioridades que habían que hacer en este corto tiempo, porque es un gobierno de transición. Además. Uno de ellos era preparar el mejor y más seguro diseño del año escolar 2021. Eso es la prioridad y eso es lo que hemos trabajado este mes. Ya la parte presupuestaria ya no podía centrar demasiado, ¿no es cierto? Ya estaba aprobado. Así es. ¿Cierto? No hemos podido mover nada. Claro. Y lo segundo es fortalecer la reforma de la educación superior, de lo que podemos hablar luego. Entonces, para el primer asunto, lo que estamos mirando es cómo tenemos que redistribuir algunos de estos presupuestos que ya teníamos y que hemos heredado para ver cómo diseñamos, insisto, el mejor año 2021, ¿no? Entonces, parte de esto ya vino, ya se estuvo avanzando en el sector, digamos, y ha sido por eso, sobre ello, montar algunas iniciativas para diseñarlas en un contexto que va cambiando permanentemente. Lo otro es que se ha comprobado mi vieja hipótesis de trabajo, y es que las desigualdades educativas son producto de decisiones de política que se han tomado, ¿cierto? Y entonces, aunque no podemos hacer grandes cambios en este tiempo y tenemos el próximo año como elemento fundamental de prioridad, hay algunas cosas que
ahora empiezan a ser vulnerables. Yo sé que hay una preocupación enorme, por ejemplo, con lo que va a pasar con la jornada escolar completa. Por ejemplo. O con el COAR para el próximo año, que fueron medidas, como muchas otras, que terminaron siendo complementarias al sistema regular. Así es. Y por lo tanto, se ha demostrado que suelen ser altamente vulnerables. Ok. En situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, supuesto. esa vulnerabilidad todavía sube, ¿no es cierto? Y entonces creo que también es momento, aunque no para hacer todos los cambios, de ponernos a pensar si efectivamente estos complementos al sistema regular son sostenibles. Entiendo. Y realmente deberían formar parte de una decisión de política más estable, o buscar la manera de forma más creativa e importante de ver cómo mejoramos esta piedra angular del sistema y no estos complementos a él, ¿no? En este tiempo sí podrías encargarte de esto. Sí, sin duda, sin duda. Y eso es lo que estamos haciendo. Esa es, digamos, la gesta alrededor de la prioridad que estamos poniendo en el año, ¿no es cierto? Unos equipos que están mirando y decir, ok, ¿cómo es que, Carlos, la incertidumbre que ha marcado este contexto, lo he repetido estos días, tiene como una doble mirada? O la incertidumbre tiene esta dimensión de pánico que te paraliza y te impide hacer cosas. Y el susto te dice, mejor no salgo de mi casa. Claro. O saltar. O eso. Claro. O que sea un motor para ponerte creativo y decir, mira, a partir de esta incertidumbre podemos plantear cosas. Ajá. Y ese es el espíritu. No vamos a poder hacer las grandes reformas que quisiéramos. Ese es el tercer parte de tu respuesta. He tenido que poner a un costado todo lo que me hubiese imaginado que podría haber hecho en el despacho ministerial, porque el tiempo es corto, porque el mandato es que sea un gobierno de transición, porque el asunto es tener un mejor año 2021, pero por lo menos dejaré dicho por dónde podríamos ir. Ministro Cuenca, me tengo que ir a la pausa, pero regresemos para seguir hablando de los docentes y de cómo te los imaginas trabajando además el próximo año. Hacemos una pausa breve y seguimos con más aquí, en Escuela Abierta. A ti, maestra. A ti, maestro. Gracias. Hoy reconocemos a todos los profesionales de la educación que adaptaron la forma de gestionar los aprendizajes, sus estrategias y sus espacios personales para que sus estudiantes sigan aprendiendo con la educación a distancia. Gracias, porque con tu ejemplo me enseñas a que es posible transformar y superar adversidades. Gracias por seguir cerca de mí. Gracias por despertar mi creatividad y mostrarme el mundo sin salir de casa. Gracias por orientarnos a trabajar juntos para acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en sus aprendizajes. Gracias por contarme tus historias y cuentos por teléfono. Gracias por apoyarme en todas mis tareas y trabajos y por enviarme mensajes y videos para yo seguir adelante. Por darme la confianza para terminar mis estudios, mi sueño de terminar mis estudios secundarios. Gracias por ayudarme a cumplir mis metas. Gracias porque a pesar de la distancia, se han mantenido unidas y unidos a sus estudiantes para que sigan aprendiendo. Porque gracias a sus buenas prácticas docentes, la educación no para. Maestro, en esta Navidad solicita tu crédito y participa de cursos virtuales gratis. Son cursos con certificación universitaria. Si eres docente nombrado, cesante o contratado, ven a la Derrama Magisterial y solicita tu crédito con las mejores condiciones. A sola firma, sin garante y al instante. Solicita tu crédito hoy mismo a través de nuestros canales digitales, o en el Fono Crédito, o en nuestras agencias a nivel nacional. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Maestro y maestra asociados, te presentamos la nueva biblioteca digital Derrama Magisterial Crisol. Educación, cultura y entretenimiento a un clic de distancia. Pensando en tu desarrollo profesional y familiar, hemos creado este producto, único en el país, exclusivo y gratuito para los maestros asociados a Derrama Magisterial. La nueva biblioteca digital cuenta con 1000 libros electrónicos. Ofrece contenidos educativos, pedagógicos, de ciencia, literatura, libros de negocios y empresariales, además de contenidos infantil y juvenil.
Nueva biblioteca digital de Rama Magisterial Crisol. Descárgala gratis hoy mismo desde Google Play y Apple Store. De Rama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Ya salió la edición 17 de la revista A de Maestro. En este número presentamos una entrevista a Santiago Cueto, miembro del Consejo Nacional de Educación e investigador, quien nos comenta sus perspectivas sobre el nuevo escenario de la educación y los retos que deben afrontar los docentes. Además, un análisis sobre las políticas educativas implementadas durante la pandemia, así como los desafíos pedagógicos para el 2021 con la participación del educador y del Wexler, exministro de Educación, y del historiador Manuel Burga. También en este número presentamos una entrevista con el profesor Luis Espinosa, presidente de Derrama Magisterial, quien nos habla acerca de todos los esfuerzos institucionales para apoyarte en estos tiempos de pandemia. Revista A de Maestro. Descárgala gratis en nuestra página web www.derrama.org.pe. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Seguimos en Escuela Abierta, qué bueno que se han quedado con nosotros porque el ministro Ricardo Cuenca ha tenido la enorme gentileza de estar con nosotros en el programa justo antes de la Navidad, una buena oportunidad para poder llegar a los maestros, hablar de ellos, de sus necesidades. Hablando de necesidades de los maestros, estuvo con nosotros hace un par de semanas aquí en el programa representantes del sindicato que señalaban y sigue siendo uno de sus pliegos más importantes de reclamo, me refiero al tema de la deuda social. ¿Se reunió con usted? ¿Ha habido acercamientos, buenas palabras? ¿Cómo se han manejado con ellos? Sí. La segunda semana, si no me equivoco, que estuve en el ministerio, ya tuvimos una reunión con el sindicato. Fue efectivamente una primera reunión de saludo, más bien protocolar. Conversamos, tratamos de ver cómo es que establecemos una agenda común para poder discutirla, pero sobre todo porque hemos invitado, y ahora se está formalizando, esta invitación al sindicato para que nos acompañe en los diseños finales del próximo año. Bueno. Okay. Formemos una mesa técnica, okay. ¿no es cierto? Los sindicatos tienen una agenda sindical. Seguro. Que va por un camino, pero tienen mucha experiencia técnica. Exactamente. ¿no es cierto? Y son maestros. Entonces, incorporarlos para que nos ayuden a ver estos diseños, para que vean que estamos haciendo las cosas mucho más seguro posible, ¿no? Bueno, pero entonces es un ministro que ve al sindicato como un enemigo. Eso me parece absolutamente valioso, ministro Cuenca. Me parece los está sumando a la mesa de trabajo, ¿no? Totalmente, porque además lo dije antes y ahora lo sigo diciendo. Los sindicatos son actores fundamentales en el diseño de políticas educativas. Fundamentales. No porque esté sentado ahora acá voy a traicionar lo que siempre he pensado. De acuerdo. Al contrario, entonces eso. Y en cuanto a la deuda social, efectivamente es un reclamo justo en este año tan complicado financiera y económicamente para el país. Igual hemos iniciado el proceso para ver cómo hacemos para efectivamente tratar de mirar, mover los números y ofrecerles alguna posibilidad con la deuda social lo más pronto posible, ¿no? De hecho, el lunes tenemos un primer informe. Ojalá nos vaya bien y podamos efectivamente viabilizar algunos avances de este gran acuerdo que se tomó de ir progresivamente pagando la deuda, ¿no? De acuerdo. El día 2 de diciembre, su casa, el Instituto de Estudios Peruanos, presentó un libro trabajado por usted que recogía la historia de 6 maestros. Unas entrevistas a profundidad, en fin. Y lo interesante de ese libro es que hay una suerte de perfil que usted toma de estos maestros un poco para describirlos. Y nos habla de un maestro que es técnico, reflexivo, proletario, esa me ha encantado porque es una condición de clase además. En fin, ahora me va a decir usted por qué. Semiprofesional, eso sí me sorprendió. ¿Por qué semiprofesional? Intuitivo, ¿por qué esas categorías? Bueno, muchas gracias, me ha entrado nostalgia de acordarme del libro. Efectivamente, ese libro lo que busca es tratar de comprender cómo construyen la identidad profesional los docentes. Ok. Y alrededor de eso hay una primera clasificación que muy bien has resumido, que servía de marco para darnos cuenta cómo las vidas de los maestros nos muestran cómo se construye esta identidad, ¿no? Y efectivamente habían estas categorías que son las que la literatura ha rescatado y que yo trato de sistematizar en estos espacios, ¿no?
Con dos cosas importantes. Primero, que no hay una sola identidad y que la identidad es muy dinámica. De acuerdo. ¿Cierto? Y que todos los maestros tienen un poco de apostolado, un poco de técnico. Sí, apóstol, esa palabra también me faltó. Sí, claro. Un poco de crítico, un poco de proletario en su condición de trabajador. Y hay alguna literatura y que genera una discusión muy interesante que dice que hay una característica de semiprofesionalidad también porque no tienen toda la autonomía para tomar las decisiones respecto de las cosas. Burócrata, también lo dijo usted. ¿No es cierto? Que es la contraposición así a la es, semiprofesionalidad. así es. Me llega el currículo, aplico el currículo. Así es. Y que a veces es un corsé del cual no pueden moverse. Todo eso mezclado forma la identidad profesional. Lo que hice luego fue hacer historias de vida con 5 maestras y un maestro que me cuenten desde su infancia hasta su último trabajo y ver cómo conceptos que tenían alrededor del trabajo, sus propias vivencias, la idea de cómo se reconocen como maestros, la idea de cómo se construye la idea vocacional, terminan construyendo esta identidad tan compleja y por eso el libro se llama La Misión Sagrada. La Misión Sagrada, buen nombre, ¿no? ¿Por qué le hablo del libro? No tanto para recordarle sus viejas glorias en el IEP, sino para saber si el maestro que usted ha encontrado en el cotidiano del Ministerio de Educación coincide con esa mirada o es otro maestro. De pronto el maestro joven viene con un ímpetu y una fuerza que no hemos visto todavía. Lo que he hecho es confirmar que la profesión docente es una profesión altamente dinámica. Ok. Que lejos de la imagen que incluso a veces los propios docentes tienen de esa identidad profesional. Ajá. Y entonces lo que ve y recibo en mensajes, una cantidad enorme de mensajes, muchísima información sobre innovaciones, iniciativas, ganas de mover las cosas de una manera distinta. Efectivamente, mucho los maestros jóvenes que están más en el intercambio de comunicaciones que lo que nosotros creemos. Me han enviado unas especies de protocolos por WhatsApp que han hecho para poder trabajar cosas. Entonces, lo que yo creo es que lo primero, hemos confirmado que hay que sacarnos de la idea de esta idea de un maestro poco dinámico. Ok. Es plástico, es dinámico, exacto, se adecúa. Mucho, y se va adecuando y ahora lo hemos visto, ¿no? Sin duda. Y eso tiene que ser parte esencial para poder formular cualquier tipo de política. Ok. De formación inicial docente, de formación en servicio, de acompañamiento, de evaluación, de condiciones de trabajo. Porque he ido sospechando que muchas de las políticas, después voy a hacer una confesión aquí, han estado más cercanas a una idea de docente que no necesariamente es la que tenemos. Interesante. La confesión de parte es que de todas las direcciones con las que he empezado a intercambiar información muy de mano, la de desarrollo docente la he dejado un poquito atrás porque tengo unas ganas de sentarme a escribir y redactar con ellos, con mis colegas, varias cosas. Pero creo que sí tenemos una oportunidad otra vez para ir pudiendo dejar las cosas y tener esta imagen de un docente muchísimo más dinámico. Pero muchísimo más dinámico. Claro, además muy acorde al siglo XXI, digamos, muy cambiante, ¿no? Muy dinámico. Ministro Cuenca, esa dinámica también lo liga a la necesidad del fortalecimiento en las capacitaciones que tienen que ver con TICs y con la tecnología. ¿Cómo va el tema de las laptops, las tablets? ¿Se acabó ya la entrega? ¿Van a continuar el año que viene? A ver, con las tablets, como sabemos, después de un proceso de compra fracasado, se regresó a un nuevo proceso de compra. Allí tuvimos 3 proveedores, 2 de ellos que representan el 52% de las tablets han estado cumpliendo perfectamente sus entregas, incluso algunos de ellos las han adelantado. El otro proveedor tiene atrasos, nos hemos ya comunicado con él y decirle, mira, estos atrasos van a venir con aquello que forma parte para resguardar los intereses del Estado. Van a llegar con atrasos. Nos ha prometido ya un nuevo cronograma. El problema es que en este nuevo contrato de provisión de tablets no se hizo un contrato de distribución de estas. Correcto. Porque se pensó que el Estado podía... Claro, con la propia logística del ministerio eso se podía repartir. Y no es tan así. No es tan así, y el problema es que con la enorme ayuda que tuvo el ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que ayudó a distribuir muchas de esas tablets,
terminan llegando a las regiones, pero el paso siguiente de regiones hasta las escuelas es el que tiene problemas. Ese es el diseño que estamos terminando ahora, ¿no es cierto? Este retraso nos va a ayudar de alguna manera a pensar un mejor diseño de distribución para ganar el tiempo de este retraso en la distribución. Lo más seguro es que no lleguemos a finales de marzo como originalmente se había prometido en estos calendarios. Se va a extender un poco más. Tiene que ver primero con el cumplimiento de este retraso de uno de los proveedores y de este diseño que no teníamos antes de distribución. Si todo va bien, empezaremos ahí. Ya están distribuyéndose algunas. Sí, por supuesto. Pero para que lleguen lo más rápido posible. En todo caso, como este año va a ser un año tan especial, lo que hay que tomar en consideración es que las tablets van a ser parte de un paquete mayor de materiales que lleguen a la clase para acompañar. Una nueva fortalecida Aprendo en Casa, cuadernos de trabajo, mucho material online para descolgar, porque tampoco nos queremos mandar el mensaje de quedar seducidos por la tecnología de las tablets. Por supuesto. Pero además, algunas de las tablets que no se puedan conectar online, ustedes les iban a cargar una batería de aplicaciones muy interesantes para el trabajo de los chicos ya en la propia laptop. Eso se mantiene. Y hay algunas que no, donde hay otro retraso con los cargadores solares, que van a llegar, felizmente se retrasó lo otro, porque entonces ya van a llegar a tiempo, van a llegar para que puedan tener conexión, ¿no? ¿Ha probado usted ese cargador solar? Me parece una tecnología de ciencia ficción. No sé si funciona realmente. Es menos de ciencia ficción de lo que creemos. Creo que nosotros ya estamos un poco viejitos. Los chicos lo conectaron muy rápido inmediatamente. Y carga, qué maravilla, ¿no? Y además, los gobiernos regionales están avanzando en un programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para expansión de bandas anchas. Eso sería maravilloso. Hemos formado un grupo de trabajo a partir de una iniciativa de ahora de la gestión en el Ministerio de Educación para que los trabajos con el MTC funcionen lo más rápido posible. Hay regiones que han avanzado más rápido que otros, pero la idea es también suministrar y no concentrar. O sea, la tablet no va a definir el aprendizaje. Y eso quiero que quede claro. Totalmente. Es solo un apoyo. Es un medio. Yo siempre recuerdo cuando dame una licencia de 1 minuto para la parte académica. La investigación sobre cómo el libro entró a las escuelas y transformó la cultura escolar es impresionante. Casi lo mismo que una tablet. Un grupo pensando que con la llegada del libro todo iba a cambiar. Así es. Y el aprendizaje se concentraba en la lectura del libro. Pues, claro. Y otra parte diciendo, los docentes, el libro va a desplazarme porque ya no voy a enseñar porque todo está en esta página. Y no fue así. La tablet es más o menos como los libros, ¿no es cierto? Es un elemento más que tiene que entrar. De acuerdo. No desplaza a nadie, suma en tal caso el aprendizaje. Ricardo, ¿la educación peruana tiene rostro de hombre o rostro de mujer? Tiene rostro de mujer, pero tiene algunos comportamientos masculinos. No te creo, muy claramente. Sí. Y entonces lo que yo creo es que debemos más bien aprender todos de esta feminización del magisterio, ¿no es cierto? Que incluye tener políticas con enfoque de género sin duda muy claramente establecidas, pero también saber que los hombres podemos tener este rol atribuido al cuidado sin que esto nos melle en la masculinidad. En la autoestima. Entonces creo que es un ejercicio bien interesante. Además es una profesión muy interesante, ¿no es cierto? Sí. Es una profesión que ha estado mucho tiempo asociada con la idea de sacrificio, ¿no es cierto?, sí, de cuidado, y que poco a poco ha ido ganando profesionalidad en los años. Esta discusión de la profesionalidad docente tiene 50 años, no tiene más. Tanto es así que en la década de los 70, a finales de los 70, Paulo Freire escribe un libro y uno de los artículos de ese libro, que se llama Cartas a los docentes, se llama Maestras sí, tía no. Ok. Porque en Brasil le decían a las maestras de educación inicial tías. Tías. Y eso... Un poco el Miss nuestro. Claro, tenía una connotación como muy poco profesional y muy cariñosa, ¿cierto? Y él decía, no, son profesionales. Es verdad. ¿Cierto? Bueno, es que la primaria es básicamente de las mujeres. Sí. Ministro. Por supuesto. Y hay que ir cambiando porque hay una cosa interesante. Aun cuando 6 de cada 10 maestros en Perú son mujeres, 6 de cada 10 son directores escolares. Oh, entonces atención con eso. Entonces, eso también es parte de esta cultura, ¿no es cierto?, que hay que ir modificando en la educación superior, en la educación básica, ¿no es cierto? Cada vez hay más mujeres, hagamos que las mujeres
también tengan cargos jerárquicos en las mismas condiciones que las que tienen los hombres. De acuerdo. Acompañamiento docente. ¿Podrá ser posible en la virtualidad, en lo digital, ese acompañamiento? De pronto es más fácil y no nos habíamos dado cuenta de ello. Sí, en dos sentidos. Uno, primero, que está haciendo un pequeño ajuste para ver cómo este acompañamiento docente viene con un componente de asistencia técnica propiamente. ¿De acuerdo? Más pura y dura. Estamos en una situación particular de año 2021, ¿no es cierto? Estas ideas más reflexivas tienen que cederle algo de paso a una cuestión técnica muy clara, desde uso de herramientas tecnológicas hasta ver qué pasa con las nuevas fichas de evaluación que tendríamos que preparar para un plan de estudios reducido el próximo año, ¿no es cierto? Entonces, va a haber un proceso, por supuesto, de acompañamiento a los docentes, pero no del acompañamiento docente, digamos. Entiendo. Un chico o una chica que estaba en tercero de secundaria el 16 de marzo del 2020, que terminará el colegio en el 2021, ¿tendrá huecos en su aprendizaje, Ricardo? ¿Que luego tendrá que resolver de alguna manera? Ya, eso es una discusión fundamental que hay que tener, porque si realmente hacemos unas modificaciones a los planes de estudio y al currículo, probablemente no va a llegar con esos huecos, pensando que tampoco el colegio tiene que llenar absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces eso también es una oportunidad para mirar, aunque no hay ninguna reforma curricular pensada, pero sí para pensar más adelante aquello que necesitaríamos mirar con el currículo, porque hemos tenido mejora, felizmente entramos a un currículo por competencia, porque si no este año hubiese sido atroz, ¿no es cierto? Como estudiamos tú y yo, Así en el es. que había que aprender un conjunto de materias con objetivos muy claros. Pero también para mirar más adelante dónde ponemos los énfasis, ¿no? Ayer estaba en una presentación por Zoom con unos colegas de la Universidad Pedagógica en Argentina, UNIPE y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, presentando un libro de un texto que había entregado en julio. Y les decía si esto no es momento para resignificar la idea de calidad de la educación. Ok. Si esto no nos ha puesto por delante un conjunto de retos que no habíamos visto y que, por ejemplo, la formación ciudadana termina adquiriendo el mismo nivel de importancia que la comprensión lectora y las matemáticas. Pero esa reflexión se trae abajo los últimos 10 o 15 años en educación. Cero estandarización, cero homogenización. Es una reflexión bien potente, ¿no? Sin duda, para el Perú y para América Latina. Así ¿no? es. Y por eso la solté ayer en este foro, porque la pandemia ha mostrado miles de cosas, ha mostrado muchas cosas negativas, las desigualdades, ya hemos discutido mucho sobre eso. Bueno, el dolor de la pérdida también, Ricardo, se nos han ido maestros en el camino. Exacto, ¿no es cierto? El enfrentarse a la muerte, la incertidumbre, la parte fea de la incertidumbre de la que hablábamos al principio, pero también todo este dolor enorme de los maestros, de sus familias. Así es. No puede no dejarnos pensar en cómo mejoramos, cómo le sacamos la vuelta a este año tan atroz que nos ha tocado vivir. Y aunque no podamos en esta gestión solucionar todos estos problemas, sí me siento comprometido conmigo mismo y con los demás para poder empezar a pensar si esto no es necesario. Y esto va a mis amigos que investigan pedagogía, les va a sonar muy provocador, pero así soy. Si no es momento de volver a pensar si esa decisión que se tomó en los años 50 del siglo pasado, de cambiar el fin de la educación. El fin hasta ese momento era pensar en el futuro adulto, de formar de construir naciones. Y se cambió por un objetivo inmediato, que es que aprendan. Así es. No es momento de volver a mirar ese fin de la educación después de lo que nos ha pasado. No es volver a ponernos a pensar si efectivamente el fin de la educación no es imaginarnos al futuro adulto que va a construir una sociedad más justa, más democrática, con desarrollo, por supuesto. De chicos que están estudiando hoy la secundaria y cuya posibilidad de empleo quizás sea 5 años después absolutamente diferente a lo que tienen hoy, Ricardo. Exacto. El vínculo inmediato con el trabajo tradicional, con la idea de trabajo tradicional, de empleo, empieza a no ser tan cierto, ¿no? Y entonces esta incertidumbre es la que nos tiene que empujar a pensar cosas distintas, ¿no? Con eso no puedo hacerlo si no están los maestros y las maestras. De acuerdo.
pero los maestros están en este programa. Ricardo, y para despedirlo, le dejo los micrófonos, nos quedan 45 segundos para mandarles un mensaje a ellos por Navidad, para cerrar el año arriba. Decirles dos cosas. Primero, que el último informe que escribí, lo sigo diciendo, dice, sin maestros no hay posibilidad de cambio. Y sigo creyendo exactamente lo mismo. Y necesito que nos ayuden a pensar juntos cómo hacemos este mejor año. Muchas gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Cuidémonos, regalemos salud, mantengamos todas las medidas de seguridad posibles para poder seguir disfrutando un tiempo juntos, ¿no? El próximo año va a ser un año especial, pero creo que va a ser un año mejor con la ayuda de todos.